Capítulo 15. El fin de Malik ibn Nuwayra. Éramos como los parranderos de Yadima. Por un tiempo se decía que jamás nos separaríamos. Pasamos los mejores días de nuestra vida, pero antes de nosotros, la muerte había destruido a las naciones de Cosroes y Tubba. Cuando nos separamos, era como si Malik y yo, a pesar de nuestra larga asociación, no hubiésemos pasado juntos ni siquiera una noche. Mutamin ibn Nuwayra llorando la muerte de su hermano Malik. Cuando Khalid, después de acabar con Salma y sus seguidores, dio orden de marchar hacia Buta a enfrentarse a Malik ibn Nuwayra, no sospechaba que algunos de sus hombres se opondrían a sus planes. Los preparativos para el avance se realizaron según lo ordenado, pero cuando llegó la hora de partir, un numeroso grupo de soldados se negaron a ponerse en marcha. Estos eran los Ansar. Los más veteranos de ellos acudieron a Khalid y le dijeron que no marcharían hacia Buta. Lo que planteas ahora, le dijeron, no formaba parte de las instrucciones del califa. Sus instrucciones eran combatir en Busaja y erradicar la apostasía de esta región. Después debíamos esperar sus instrucciones. Khalid quedó sorprendido por esta declaración. No estaba dispuesto a permitir que este grupo, aunque fuera un grupo de compañeros distinguidos, le impidiese emprender las operaciones que considerase necesarias. Puede que esas fueran las instrucciones del califa a vosotros, respondió, pero las instrucciones que me dio a mí fueron de actuar contra los infieles. En cualquier caso, soy el comandante de este ejército y estoy mejor informado de la situación que vosotros. Si veo una oportunidad sobre la cual no he recibido instrucciones, no dejaré que se me escape. Si nos viéramos enfrentados a un reto sobre el que no tuviésemos instrucciones del califa, ¿no lo aceptaríamos? Malik ibn Nuwayra está allí e iré a combatirle. Partiré con los emigrantes y con los que quieran unirse a mí. A los demás no les obligaré. Khalid partió sin los Ansar. No había pasado una hora cuando los Ansar se dieron cuenta de la gravedad de su error al negarse a marchar con el resto de las tropas. Si logran la victoria, nos quedaremos fuera de ella, dijo uno. Otros añadieron, y si sufren un revés, nadie volverá a hablarnos. Enseguida tomaron una decisión. Enviaron a un jinete veloz a Khalid para decirle, espera, vamos contigo. Khalid esperó hasta que se reunieron con él y luego reanudó la marcha hacia Buta. En la primera semana de noviembre del 632, mediados de Sabán del 11º año de la Égira, Khalid llegó a Buta, preparado para la batalla, pero en Buta no encontró ningún adversario, no había ningún guerrero a la vista. Cuando Sayá, la impostora, dejó Arabia y se fue a Irak, Malik ibn Nuwayra empezó a tener dudas acerca del papel que había desempeñado en la conspiración contra el Islam. Recibió noticias de cómo la espada de Dios había destrozado al ejército de Tulaija y también del rápido y severo escarmiento que Khalid había impuesto a los asesinos de musulmanes. Malik tenía miedo. Con la marcha de Sayá había perdido a un poderoso aliado y se sintió abandonado y traicionado. Empezó a darse cuenta de la seriedad de su acción al hacer un pacto con la impostora. Su delito de apostasía era claro e indiscutible. Entonces llegaron noticias de que Khalid había derrotado a Salma y de que marchaba en dirección a Buta. Malik era un hombre valiente, pero no se sentía preparado para enfrentarse a Khalid. En este estado de indefensión y abandono, Malik decidió salvar del desastre todo lo que pudiera. Expiaría sus crímenes mediante el arrepentimiento y la sumisión, lo que era también una necesidad política, porque no había nada más que pudiera hacer. Malik reunió al clan de Banu Yarbu y les dirigió estas palabras.
Banu Yarbu, desobedecimos a nuestros gobernantes cuando nos llamaron a mantenernos firmes en la fe e impedimos que otros les obedecieran. He estudiado nuestra situación. Veo que la situación se ha vuelto a su favor y que no tenemos control sobre ella. No debéis combatirles. Marchaos a vuestras casas y haced las paces con ellos. Obedeciendo sus órdenes, los guerreros se dispersaron. Malik se fue tranquilamente a su casa, cerca de Buta, para encontrar consuelo junto a la encantadora Layla. En otro gesto que mostraba su arrepentimiento, Malik recaudó todos los impuestos que se debían a Medina y se los envió a Khalid, que se encontraba camino de Buta cuando los enviados portadores de los tributos dieron con él. Khalid tomó los impuestos, pero no aceptó esto como suficiente expiación, pues en cualquier caso los impuestos eran una obligación. ¿Qué os llevó a aliaros con Sayá?, preguntó Khalid a los enviados. El deseo de venganza por rencillas tribales con nuestros enemigos, respondieron. Nada más. Khalid no quiso seguir interrogando a los embajadores, pero mantenía sus sospechas. Esto podía ser una treta para darle un falso sentimiento de seguridad y atraerle a una trampa. Desde la emboscada de Hunain, Khalid nunca bajaba la guardia. Prosiguió su avance como una operación militar contra un enemigo armado. Khalid encontró Buta sin defensas ni combatientes. No había ejército al que combatir, ni siquiera un grupo aislado de guerreros. Ocupó Buta y luego envió destacamentos de jinetes a explorar los alrededores y someter a los clanes apóstatas de la tribu de Banu Tamim. A los capitanes de esos destacamentos le repitió las instrucciones del califa. Al acercarse a un clan, debía dar el adán. Si el clan respondía con el adán, debía dejarlo en paz, si no, debían atacar. El día siguiente, un destacamento al mando de Dirar ibn Aswar llegó a la casa de Malik ibn Nuwaira y capturó a Malik y a Layla y algunos hombres de Banu Yarbu. El resto de los destacamentos no tuvieron problemas, ya que todos los clanes se sometieron sin ofrecer resistencia. Malik y Layla fueron llevados a presencia de Khalid. Malik comparecía en este juicio como un jefe rebelde y apóstata acusado de crímenes contra el Islam y el Estado. Su aspecto era desafiante, fiel al carácter de un jefe orgulloso y de noble linaje que se enfrenta con dignidad a las vicisitudes de la vida. No podía ser humilde. Khalid fue el primero en hablar. Describió los crímenes que Malik había cometido y el daño que había hecho a la causa del Islam. Luego le hizo algunas preguntas. En su respuesta, Malik se refirió al santo profeta, Dios le bendiga y guarde, como vuestro Señor. Khalid se enfureció por la actitud impenitente y altanera del acusado. Le dijo, ¿no le consideras tu Señor? Khalid acabó convencido de que Malik era culpable y de que seguía siendo un incrédulo. Dio la orden de que fuese ejecutado. Dirar se llevó a Malik y ejecutó la sentencia personalmente, y ese fue el fin de Malik ibn Nuwaira. Layla se convirtió en una joven viuda, pero no por mucho tiempo. Esa misma noche Khalid se casó con ella. Apenas se disponía a llorar la muerte de su difunto esposo cuando se convirtió en prometida de nuevo, y esta vez de la espada de Dios. Cuando Khalid anunció su intención de desposar a Layla, algunos musulmanes no se lo tomaron a bien. Algunos empezaron a sugerir que quizás Malik no fuera realmente un incrédulo, sino que había vuelto a la fe, que quizás Khalid había ordenado su ejecución para poder casarse con Layla. Un hombre en particular, Abu Qatada, un compañero veterano, se lo reprochó a Khalid, pero Khalid le puso en su sitio con unas pocas palabras bien escogidas. Abu Qatada
Sintiéndose humillado y furioso por lo que consideraba una arbitrariedad de Jalid, al día siguiente montó en su caballo y se dirigió a galope hacia Medina. Al llegar a la capital, fue directamente a hablar con Abu Bakr y le contó que Malik ibn Nubayra era musulmán y que Jalid lo había matado para poder casarse con la hermosa Laila. Este Abu Qatada es el mismo hombre que poco antes de la conquista de Meca había acudido al santo profeta, Dios le bendiga y guarde, para quejarse de que Jalid había matado sin piedad a los Banu Yasima a pesar de que se habían rendido. Su desaprobación de la conducta de Jalid no era nada nuevo. A Abu Bakr, sin embargo, no le agradó ver a Abu Qatada, especialmente porque había abandonado al ejército sin permiso de su comandante. «Regresa inmediatamente a tu puesto», le ordenó el califa, y Abu Qatada cabalgó de nuevo a Buta. Pero antes de que hubiese partido, sus palabras estaban en boca de todos en Medina. Cuando Umar se enteró, se puso en pie de un salto y fue rápidamente a ver a Abu Bakr. «¿Le has dado el mando a un hombre?», le dijo, «que mata musulmanes y quema hombres vivos». Abu Bakr no se inmutó. Tenía pruebas claras de que Malik había distribuido el dinero de los impuestos nada más saber de la muerte del profeta, Dios le bendiga y guarde, y de su alianza con Saya. No había duda de que Malik era un apóstata. En cuanto a quemar hombres vivos, el propio califa había ordenado que aquellos apóstatas que hubieran quemado vivos a musulmanes fueran tratados de igual forma. Jalid no había matado a fuego a ningún otro. Umar prosiguió: «Hay tiranía en la espada de Jalid. Debería ser traído a Medina cargado de cadenas. Destituye a ese hombre». Abu Bakr sabía que estos dos grandes hombres no se podían ver. «Umar», replicó con firmeza, «no emplees tu lengua contra Jalid. No envainaré la espada que Dios ha dirigido contra los infieles». Ya entonces se aludía a Jalid como la espada de Dios. Umar insistió: «Pero este enemigo de Dios ha matado a un musulmán y le ha arrebatado a su mujer». Abu Bakr acordó estudiar el asunto e hizo venir a Jalid. Por entonces, Jalid ya sabía el resentimiento que sus acciones habían provocado, pero se encogió de hombros y dijo: «Cuando Dios decide un asunto, es cosa hecha». De todas formas, unas pocas críticas no le preocupaban. Luego llegó la citación del califa para que se presentase en Medina. Jalid supuso que estaba relacionada con las alegaciones en su contra y empezó a preocuparse. Al llegar a Medina, Jalid fue directamente a la mezquita. En aquellos primeros tiempos la mezquita no era solo un lugar de oración, era también punto de encuentro, lugar de asambleas, escuela, lugar de descanso y el centro de la actividad cívica. Jalid llevaba una flecha adornando su turbante, lo que le daba cierto aspecto de dandy, porque la mayoría de los musulmanes preferían la sencillez en su vestimenta y evitaban cualquier forma de ostentación. Umar estaba en la mezquita y vio entrar a Jalid. Lívido de ira, se fue para Jalid, le arrancó la flecha del turbante y la partió en dos. «Mataste a un musulmán y le arrebataste a su mujer», gritó Umar. «Deberías ser lapidado hasta morir». Jalid sabía que Umar ejercía gran influencia sobre Abu Bakr y temiendo que el califa compartiera la misma opinión, se salió de allí en silencio. Luego fue a ver a Abu Bakr, el cual le exigió una explicación. Jalid le contó toda la historia. Después de considerar las palabras de Jalid, el califa decidió que Jalid estaba libre de culpa. Eso sí, le reprochó a su general el haberse casado con Laila, exponiéndose con ello a las críticas y puesto que existía alguna posibilidad de error, ya que algunos pensaban que Malik era musulmán. Abu Bakr ordenó el pago de sangre a los herederos de Malik. Jalid salió de la casa del califa. Su paso era relajado y su actitud tranquila
cuando entró en la mezquita en la que Umar estaba sentado conversando con algunos amigos. Esta vez Khalid estaba más seguro de su posición y podía permitirse devolver el gesto. Llamó a Umar. «Ven aquí, zurdo». Umar intuyó que el califa había exculpado a Khalid. Se levantó y sin decir palabra se fue para su casa. Este asunto de Malik y Layla ha sido objeto de muchas discusiones en la historia musulmana. Hay quienes han afirmado, citando fuentes como Abu Qatada, que la familia de Malik había dado el Adán y que Malik había vuelto a la fe antes de ser capturado. Otros han dicho que Khalid no ordenó ejecutar a Malik, sino que, como hacía frío, Khalid había dicho: «Calentad a los prisioneros». En ciertos dialectos se usa la misma palabra para calentar y para matar. Y Dirar malentendió la orden de Khalid y ejecutó a Malik. Estas versiones de la historia son probablemente poco fiables, ya que han sido presentadas por facciones. Una para explicar la hostilidad de Umar contra Khalid y la otra para exonerar a Khalid de toda culpa por matar a un musulmán. No hay duda de la apostasía y rebelión de Malik ibn Nubayra, su reparto de los impuestos, su alianza con Sayá y la participación de sus guerreros, por orden suya, en las rapiñas de Sayá. Todos los historiadores, sin excepción, presentan estos incidentes como hechos. Tampoco existe duda en la mente de este autor que Khalid ordenó la ejecución de Malik y que lo hizo convencido honesta y sinceramente de que Malik era un traidor y un apóstata. Pero la sospecha siguió presente en la mente de muchos árabes y desde luego en la de Umar, de que este era un crimen pasional, opinión en la que Umar se vio confirmado cuando el hermano de Malik vino a verle y le contó cuán excelente era Malik como hombre y cuán trágico que hubiese caído víctima de la lujuria de Khalid. El resumen de todo este asunto es que Malik fue ejecutado y que la hermosa Layla, de preciosos ojos y exquisitas piernas, se convirtió en la esposa de Khalid ibn al-Walid. Un día pagaría muy caro este privilegio.